tema conforme al corazón de Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, así lo dice la Biblia. La semana pasada vimos que David fue llamado el dulce cantor, la lámpara de Israel, y era por las características, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña de la búsqueda que tenía David hacia el Señor. Y hoy vamos a ver unas características importantes para nosotros ser una iglesia que agrademos al Señor. Amén. Ese es lo que buscamos, ser agradables ante los ojos de Dios. Salmo capítulo 119. Salmo 119. Y vamos a meditar en la palabra. Salmo 119 es el salmo que tiene más versículos, el capítulo que tiene más versículos, pero está dedicado completamente a la palabra. David se inspiró por el Espíritu y dedica este salmo a la palabra de Dios. Y dice el versículo 97, Salmo 119, el versículo 97. ¿Estás listo para la palabra? Mira lo que dice, lo leemos todos juntos. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Una vez más todos juntos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Padre celestial, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos meditar en ella. Que tu palabra nos edifique. Que tu palabra, Señor, traiga revelación a nuestro corazón, que abra los ojos de nuestro entendimiento. Queremos ser una iglesia conforme a tu corazón, Señor. Por eso enséñanos, Padre, de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, qué tremendo es hacer de la palabra el fundamento principal en nuestras vidas. Yo creo que es la clave, hermanos, la palabra de Dios. La Biblia dice, no solamente de pan vive el hombre. Dos cosas que David encontró en el Señor. Número uno, encontró su delicia en la palabra de Dios. Lo podemos ver en algunos versículos, ahorita los vamos a estar leyendo, pero qué importante es encontrar nosotros el deleite en Dios. Y segundo, en la presencia de Dios, David encontró su fortaleza, su refugio, su pronto auxilio, y eso fue lo que hizo que David fuera llamado conforme al corazón de Dios. Entonces, comenzando con esto, si queremos ser bendecidos, necesitamos la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es el principal fundamento. David integró, si quieres anotarlo por favor, el punto número uno. David integró la palabra a su corazón. David hizo que la palabra entrara o se integrara a su corazón. Hoy en día tenemos muchas prisas, tenemos una agenda muy ajustada, pero sin duda dentro de nuestra agenda tenemos que tener tiempo para la palabra de Dios. Eso sin duda. ¿Qué pasa si yo no me alimento de la palabra? Bueno, yo menguo espiritualmente. Si hay algo que lo que va a hacer que mi espíritu o mi vida espiritual se mantenga sólida, es el aliento de la palabra de Dios. Entonces David integró la palabra a su corazón. La Biblia dice que ya no más la palabra iba a estar en tablas de piedra, sino que iba a estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Es ahí donde quiere Dios depositar la palabra. Claro, en la mente es un filtro, pero tiene que bajar al corazón, y es ahí donde suceden las cosas. Cuando la palabra de Dios viene al corazón del hombre, es cuando el hombre comienza a ser transformado. La palabra de Dios transforma. Y yo quiero que veamos algunos versículos. Mira lo que dice el Salmo 19, el versículo 8. David integró la palabra de Dios a su corazón. Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos, o sea, la palabra del Señor es recta, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Así que David integra la palabra a su corazón. Cada día, amada iglesia, dentro de tus quehaceres, procura el tener un espacio para meditar en la Biblia, para meditar en la palabra de Dios. Conéctate a los devocionales.
Estamos mirando ahorita el tema del el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis, y ha sido de gran bendición, hermano. La palabra de Dios trae luz, la palabra de Dios trae sanidad, la palabra de Dios trae aliento, trae fe. Alguien dígame por favor. La palabra de Dios trae fortaleza. Cuando afuera el mundo vive preocupado, el mundo vive angustiado, el mundo, digo, cuando hablo del mundo, hablo de los que no conocen al Señor. Ellos se apegan a su propia prudencia, ellos se apegan a sus propias ideas. Pero sabes, la iglesia que confía en la palabra del Señor estará segura, estará confiada, estará resguardada, porque la palabra de Dios, escucha lo que dice la Biblia en Isaías 55, que sale de su boca, y dice que sale para cumplir un propósito específico, no regresa vacía. Es decir, que cuando Dios habla para traer un propósito, para traer sanidad, restauración. O sea, la palabra de Dios es importante para nosotros. La Biblia es clara. El apóstol Pablo dice que el mundo tiene el entendimiento entenebrecido para que no les alumbre el evangelio de la palabra de Dios. Pero nosotros hemos sido alumbrados gracias a Dios y a su Espíritu Santo. Hemos sido alumbrados. Por eso abracemos, amada iglesia. No vivamos en temor. La palabra te trae paz. La palabra en los momentos más difíciles trae paz. ¿Cuántos dicen amén? Pero mira, Salmo 1 versículo 2. No solamente David integra la palabra a su corazón, sino que David encontró su delicia en la palabra de Dios. Yo sé que a veces es pesado y venimos cansados y decimos: ay, abro la Biblia y me da sueño y no entiendo nada. Pero sabes, conforme tú vayas escudriñándola vas a ir aprendiendo. Pero lo principal es que aprendas a encontrar el deleite. Mira lo que dice: sino que en la ley de Jehová, o sea, en la palabra, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley o en su palabra medita de día y de noche. Qué importante es de verdad el meditar, el cultivar esa conciencia reflexiva. ¿Estás conmigo? Es bien importante. David dice que meditaba, él cultivaba una conciencia de reflexión. Y es importante el reflexionar. De hecho, cuando tú lees los evangelios, siempre vas a mirar a Jesús llevando a la gente a reflexionar. Siempre. Jesús, cuando hablaba un mensaje, era para que la gente reflexionara. El problema es que a veces el corazón se endurece, o a veces el corazón se cierra. Por eso es importante que siempre mantengamos un corazón sencillo delante de Dios. Y más hoy en día, cuánta gente no se ha cerrado en el corazón y ya le cuesta trabajo recibir una palabra, ya le cuesta trabajo el creer en la palabra de Dios. Por eso es importante cerrar estos oídos y abrir nuestro corazón meramente a la palabra de Dios. Alguien diga amén, por favor. Entonces cultiva eso, cultiva el sentido de reflexión como tarea. Si lo quieres ver así, al terminar el día, procura reflexionar. Hoy hablábamos acerca de eso en la escuela de discipulado, acerca del pensamiento reflexivo. Qué importante es reflexionar, que tú termines el día y que estés, bueno, ¿qué fue lo que acerté? ¿Qué fue lo que no hice bien o no me salió tan bien? ¿Qué puedo hacer para cambiar las cosas? ¿Qué me dice la Biblia para poder mejorar mi relación matrimonial? ¿No? O sea, si no reflexionamos, vivimos bien a prisa todos vivimos a prisa, todos tenemos problemas, todos, en una medida u otra, pero todos tenemos problemas. Pero qué importante es que tú te sientes y veas, bueno, ¿qué me dice la Biblia? Bueno, no muchos, todos nuestros asuntos, escúchame, cuando tú vas a la palabra vas a encontrar una respuesta. Sí, ¿quieres que tu matrimonio te vaya bien? Ve a la palabra. No sabes cómo tratar con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, ve a la palabra te va a enseñar. Si la palabra, dice la Biblia en Proverbios, que la palabra es luz, la palabra te alumbra en cada área de tu vida. Pero David dice: yo medito de día y de noche. Continuamente debe de estar puesta la palabra en nuestro corazón. Por eso Dios lo llama el hombre conforme a su corazón, porque era un hombre que estaba pegado a su palabra. Yo sé que a muchos a lo mejor no tenemos ese hábito de leer la palabra 2, 3 capítulos, pero tenemos que comenzar por algo.
Comienza leyendo 3, 4 versículos. De esos 3, 4 versículos, medítalos, piensa, ¿qué Dios me está hablando? Es lo primero que debo de pensar. Cuando venimos aquí a la iglesia, después de alabarle, ¿qué hacemos? Meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Y algo que debes de establecer en tu mente es: ¿qué Dios me está hablando esta mañana? Buscar de qué manera lo puedo aplicar, de qué manera esa palabra me va a ayudar para salir adelante. Amén. Entonces David dice: yo medito de día y de noche, reflexiono en la palabra. Pero sobre todo, pon el versículo por favor. Sobre todo, mira, dice que en la ley de Jehová está su delicia. Diga conmigo: su delicia. Salmo 119, versículo 77. Salmo 119, versículo 77. Mira lo que dice: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley, una vez más, es mi delicia. Otro versículo, Salmo 119, el versículo 92. Mira lo que dice, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. O sea, él reconoce cuál fue la clave que lo mantuvo de pie en medio de los problemas. Y vamos, que David tuvo que enfrentar muchos problemas. Él tuvo que enfrentar persecución, tuvo que atravesar por situaciones difíciles aún con sus hijos en su reino. Pero él dice: lo único que me sostuvo es haber encontrado la delicia en tu palabra. Esa es la clave, amada iglesia, para llegar a ser una iglesia conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren llegar a serlo? Entonces ahí está el versículo 143, Salmo 119, versículo 143. Mira lo que dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí. ¿Ves que David también tuvo que atravesar esos momentos difíciles? A veces creemos que nada más somos nosotros los que tenemos el problema. A veces pensamos que nada más nosotros estamos en ese pozo de desesperación. Pero David dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí. Pero mira, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos quieren que Dios conceda su petición? Encuentra el deleite en Dios. Aprende a deleitarte en Dios. Así como nos deleitamos en un buen plato de comida, así como nos deleitamos en un buen postre, ¿verdad? No sé, un buen pastel, 3 leches con fruta, ¿verdad? Sí, es que eso es lo que quiere decir la palabra. De hecho, la palabra delicia tiene varias connotaciones, y una de ellas es cuando pruebas algo delicioso. O en estos tiempos que el calorcito está bueno y luego te comes un mango. Esos mangos, ándele esos, y lo abres. Ahí hasta se me antojó. Y le echas su chilito, ¿verdad? Y luego lo pruebas y se te escurre. ¿Cómo dices después? Qué rico. ¿A cuántos ya se le hizo agua a la boca? Es que lo que tú no sabes es que al final vamos a vender mangos. Nada, no te creas. ¿Sí o no? Te comes un mango y cuando lo muerdes se te escurre así todo el... Ay, ay, ay. Eso es delicia. Eso es David así miraba la palabra de Dios. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que cuando tú escuchas la palabra dices: wow, qué rica está la palabra de Dios, qué sabrosa está la palabra de Dios. Es dulce a mi paladar, más que la miel a mi boca, dice el salmista. Fíjate cómo David expresaba el deseo, el deleite por la palabra de Dios. Dice: es más dulce que la miel a mi boca. Wow, que cuando tú leas la Biblia digas eso. Gracias, Señor, por darme tu palabra. Gracias por hablar a mi vida. Mira lo que dice el 174, Salmo 119, 174. He deseado tu salvación
oh Señor, y tu ley es mi delicia. Así como te deleitas estar en compañía de un ser amado, así como te deleitas estar con tu esposa, con tu esposo, pasar un tiempo juntos con tu familia, que es un deleite, así también debe de ser el deleite por la palabra de Dios. Amén. El problema es que nuestro corazón a veces está inclinada mal la balanza, y tenemos que tener un corazón equilibrado. ¿Sabías eso? A veces nos deleitamos más en las cosas de la tierra, nos deleitamos más en un partido de fútbol, nos deleitamos más en la comida, nos deleitamos más en otras cosas, y lamentablemente tenemos poco deleite en la palabra de Dios. Que de aquí en adelante, cada vez que tú vayas a la palabra, le puedes decir: Señor, que yo pueda encontrar mi deleite en tu palabra. Amén. Anota por favor, la palabra deleite en el hebreo, Jefetz, y significa, con K al principio, con K, es K-J-E-F-E-T-S, Jefetz, con acento en la E, pero va al principio la K. ¿Qué significa? Anota por favor, la palabra deleite en el hebreo significa deseo profundo. ¿Qué significa? Deseo. Cada vez que David decía: en tu ley hallé mi deleite, o sea, él encontró un deseo profundo. Yo amo a mi esposa profundamente. Yo amo al Señor profundamente. Hay un deseo profundo por Dios. Sí, eso es deleite. Cuando dices tú, pues todo lo demás en realidad es vano y no es comparable con, o no es comparado con lo que Dios nos da a través de su palabra. Sabes, el hombre tiene muy buenas ideas y puedes escuchar una charla muy interesante, ¿verdad? Con mucho conocimiento y todo eso, pero nada de eso es comparado con la palabra del Señor. Porque lo que sale del hombre pues llega al corazón del hombre, nada más, acá a la mente. Pero lo que sale de la boca de Dios tiene poder para penetrar, dice, y partir. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Anota, Hebreos 4:12, dice que penetra. O sea, un hombre puede hablar y puede tocar tus sentimientos. Sí, te puede llevar a una reflexión, pero cuando Dios habla una palabra, no solamente te lleva a reflexionar, te lleva a cambiar, a ser transformado. Sí, esa es la ventaja. Por eso yo no digo que sea mal escuchar una plática o un tema que pueda dar a alguien, pero nada de eso es comparado con la palabra de Dios. Por eso aquí, ¿qué hacemos? Predicamos la palabra de Dios. Yo he comprendido que lo que la iglesia necesita no es una buena charla, no es una buena plática. Lo que la iglesia necesita es la palabra de Dios. Y yo como pastor necesito predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque en ella David dijo: yo tengo un deseo profundo por la palabra. Anota por favor, ese deseo profundo a lo que se refiere David te lleva a pasar más tiempo con la palabra. Cuando David dice deleite, en el hebreo es deseo profundo, pero es ese deseo que te lleva, que te lleva a la acción. No solamente a desear, no solamente a decir tengo el deseo, no, te lleva a pasar tiempo con la palabra de Dios, te lleva a memorizar la palabra, te lleva a pegarte a la palabra. Una de las señales de una iglesia enferma, o la primer señal de una iglesia enferma, es dejar la palabra de Dios. Cuando la iglesia se enferma es porque primero deja la palabra de Dios, segundo deja la oración, tercero deja de congregarse. Hay señales de una iglesia enferma. Entonces, a mí no me gustaría pastorear una iglesia enferma. Una iglesia viva, despierta a la palabra de Dios. Pero necesitamos ¿qué? Tener un deseo profundo por ella, un deseo profundo por la palabra del Señor. Anota por favor, la palabra Jefetz de deleite también significa considerar de gran valor. La palabra deleite, que es Jefetz, también significa considerar de gran
valor. Este libro que tengo aquí en mis manos no es un libro común y corriente. No es solamente un libro o el libro más vendido sobre la faz de la tierra. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y tiene ese valor para mí. La Biblia dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Aquí es el aliento de Dios. Para muchos dicen, es un simple libro. No, para mí no. Para mí no es un simple libro. Para mí es la palabra del Dios vivo. Y no porque en ella venga el Antiguo Testamento no significa que ya sea pasado. No, está viva su palabra. ¿Dices amén? Por eso David dice, yo encontré mi deseo, encontré mi deleite. Le di valor, el valor correcto. Dale el valor correcto a la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que normalmente vamos a la palabra en medio de la necesidad. Vamos a la palabra y la tomamos. Es como cuando miras mira, es como esto. Este no se usa a menos que haya una necesidad. Y ahí está colgadito. Este yo no lo voy a usar. O me dan ganas de usarlo para que te despiertes ahorita. Sí, gracias. Y ese solamente se va a usar si se presta la necesidad. Si hay algún incendio, inmediatamente voy y agarro el extintor y muchos hacen eso con la palabra. O hay otro, ¿verdad? Que está una manguera, ¿verdad? En una vitrina y dice, rómpase en caso de emergencia. Así muchos tienen la palabra de Dios, solamente en casos de emergencia. No, la palabra de Dios tiene que estar integrada en cada área de nuestra vida, y cada día de nuestra vida. Así lo dice Josué capítulo 1. ¿No lo dice así? Meditarás en ella de día y de noche y cuidarás poner por obra, guardarla, para que entonces todo te salga bien y seas próspero. Pero tenemos que aplicarla todos, diga conmigo, todos los días. Una vez más, todos los días. No solamente el domingo, no solamente cuando tengo necesidad. El verdadero creyente, hermanos, depende de la palabra de Dios. Siempre va a estar buscando, Dios, háblame una palabra. Claro que a veces nuestro corazón está distraído. A mí me ha pasado. Muchas veces he procurado estar, Dios, háblame una palabra para mí, para la iglesia. Y quizá por la inquietud de mi corazón no recibo nada. Pero eso no me hace el decir, pues ¿para qué la busco? No, eso me hace estar apegado todos los días. Dios, háblame una palabra. Yo necesito una palabra, Señor, para salir adelante, para superar el temor de la pandemia. Ahora que escuchamos y el temor, y quiera o no, sí da temor, hermanos. Yo en esta semana tuve un poquito de temor, la verdad, por las cosas que pasaron a nuestro alrededor. Y uno dice, wow, Dios santo. Pero entonces vas a la palabra. Dios, dame una palabra. Yo no puedo vivir en temor. Yo no puedo vivir escondido. Yo no puedo vivir aislado. La palabra de Dios es lo que me va a fortalecer. La palabra de Dios es lo que me va a dar el valor. Amén, dices amén a esto. Entonces David encontró eso, porque la palabra deleite significa tener un deseo profundo que te lleva a pasar tiempo con ella, pero también considerarla de gran valor. Jesús dijo, un hombre un día iba en el mercado y encontró la perla de gran, ¿de qué? De gran precio, y vendió todo lo que tenía por comprar. Fíjate, vendió todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque supo que esa perla era de gran valor. Así debe de ser la palabra de Dios. Nada es comparado, hermanos. En el mundo el hombre tiene sus valores. Su valor lo tiene puesto en lo material, en el trabajo, inclusive aún en la misma familia. Yo he escuchado gente que dice eso. Pero la iglesia, su principal valor tiene que estar puesto en la palabra. Es la mayor herencia que hemos recibido. ¿Dices amén? Anota por favor. La palabra Jefetz también significa voluntad. Quiere decir que ese deleite te lleva a tocar tu voluntad. Es ahí donde la palabra de Dios tiene que llegar.
¿Ves qué rica es la palabra cuando la escudriñas, cuando la aprendes? Por eso David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él encontró su deleite, su deseo profundo. Tenía en gran valor la palabra de Dios y permitía que esa palabra tocara su voluntad. Es ahí donde la palabra de Dios quiere llegar, a tocar nuestra. Si la palabra de Dios no toca mi voluntad, yo voy a hacer mi propia voluntad. Y me he dado cuenta que cuando hago mi propia voluntad, las cosas no salen bien. Muchas veces he hecho lo que yo considero. Y en el momento quizá podríamos decir, pues el asunto es que siga adelante. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú mejores, que progreses, no solamente en tu vida espiritual, sino también en tu familia, con tus hijos, en tus negocios, en tus asuntos, pero en base a la palabra de Dios. Alguien dígame por favor. Entonces escucha, David, número 1, encontró su deleite en la palabra de Dios. Número 2, David encontró en Dios su refugio. David en Dios encontró su refugio. Mira lo que dice la Biblia, Salmo 18, el versículo 2. Salmo 18, versículo 2. Jehová, lea conmigo por favor. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza. A ver, dígalo más fuerte. Fortaleza mía, en Él confiaré. Escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. David encontró en Dios su alto refugio. Salmo 59, el versículo 16. Mira lo que dice. Salmo 59, el versículo 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de la angustia. Por eso Dios decía, este hombre es conforme a mi corazón. Porque en medio de la angustia, David no se refugiaba en otra cosa, se refugiaba en la presencia de Dios. Otro versículo, Salmo 90, el versículo 1. Salmo 90, el versículo 1. Señor, tú nos has sido, fíjate lo que dice, has sido refugio de generación en generación. Es decir, no solamente Dios quiere ser tu refugio, también lo quiere ser para tus hijos, para tus nietos, para tus generaciones. Pero nuestros hijos no van a ir a un lugar donde no nos han visto ir. ¿Escuchaste? Si tus hijos no te ven refugiarte en el Señor en el día de la angustia, ellos no van a frecuentar ese lugar. Nuestros hijos, ¿sabes? Van a donde nosotros los llevemos. Así de sencillo. Si tú eres de los que prefieres apoyarte en tu propia prudencia, en tu propia capacidad, tú le estás mostrando eso a tus hijos. Nuestros hijos es nuestro reflejo. Por eso cuando dicen es que este niño es bien malcriado, yo con ganas de decirles, hello, yo no lo malcrio, yo no le enseño esos malos pasos. Aquí si acaso están una hora y media. Los adolescentes o los jóvenes están máximo 2 horas aquí, pero el más tiempo se la pasan ¿dónde? Y ahí miran el ejemplo. Si tú eres esa persona que cuando viene el problema inmediatamente te refugias en Dios, tus hijos lo van a observar, tus hijos lo van a ver. Muchas veces quizá no lo van a decir, mi papá, pero ¿sabes de que les estás enseñando el caminito? Les estás enseñando el caminito. Por eso dice, será o ha sido refugio de generación en generación. David encontró en el Señor su refugio en medio de cualquier circunstancia. Fue perseguido, encontró su refugio en el Señor. Saúl lo quería matar, encontró su refugio en el Señor. En medio de la enfermedad, cuando él decía enfermedad mía es esta, encontró su refugio en el Señor. En medio
como dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra y de muerte, él encontró su refugio en el Señor. Amada iglesia, refúgiate en Él. En el momento cuando pasa esa tempestad, refúgiate en Dios. Mira, anota por favor. La palabra refugio ya saben que yo predico hasta que se me acabe el té. Y me lo dieron bien caliente, o sea que se va a aguantar. La palabra refugio en hebreo, misgab, así como se escucha, misgab, con V al final, misgab. La palabra refugio en hebreo, misgab, significa lugar elevado. Lugar elevado. David se iba a las alturas a encontrar su refugio. La palabra refugio es misgab, lugar elevado, lugar de fortaleza. Pero sabes, no solamente eso significa la palabra misgab, sino significa ir a un lugar alto y ahí recibir instrucciones. Cuando tú te refugias en Dios, es ahí donde Él te da la palabra, donde te da la instrucción que hacer. Por eso vemos a David, un hombre que logró grandes victorias, hermano. Tú lo puedes ver en el primer libro de Samuel, el capítulo 30. Mira, para que lo leas, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Versículo 4. Mira la historia de David. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Cuál es el contexto? Bueno, que el enemigo llegó. David y los hombres valientes no estaban, habían salido a la guerra, pero el enemigo pues atacó cuando ellos no estaban y se llevaron a todas sus esposas y a todos sus hijos y quemaron la ciudad. Imagínate el cuadro que se encuentra David. Imagínate tú llegar un día, sales a tu trabajo, dices, es lo que representa, vamos a la guerra. Sales al trabajo, sales para progresar, para traer el alimento a tu casa, y cuando llegas encuentras un desastre. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que llegas y encuentras el problema y tú dices, espérate, pues, si cuando salí estabas bien, todo estaba bien. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí, así le pasó a David. Sale, cuando regresa todo estaba mal, y mira, la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cómo ha de haber estado el problema en la vida de David? Que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. ¿Alguien ha llorado así? ¿Verdad que sí? No es nada bonito. O sea, no es algo que tú agendes y digas, hoy voy a llorar hasta que me falten las fuerzas. ¿Verdad que no? Pero David así le pasó. Siguiente versículo. Versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, la de Carmel, también eran cautivas. Siguiente versículo. ¿Y David qué? ¿Cuántos se han angustiado en esta semana? Han vivido angustiados, desesperados. La angustia no es un buen consejero. ¿Sabías? Nunca le des tanto margen a la angustia en tu corazón, porque te va a aconsejar mal. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de ¿qué? De apedrearlo, como que estaban en Topo Chico. Vamos a risquearlo, dijeron. Pues todo el pueblo estaba, agrégale, no estaban las esposas, no estaban los hijos, estaba todo quemado, estaban angustiados, lo querían apedrear, pero aparte estaban amargados. Pero no te preocupes, aquí no hay amargados. Aquí pura gente sana en el corazón. Cuidado con la amargura, ¿eh? La Biblia dice que es como una raíz. Le llama raíz de amargura. Y sabes, cuando alguien está amargado tiende a contaminar a alguien más. Tú lo puedes ver en la epístola de los Hebreos. Dice, cuidado con la amargura. Y no solamente eso, dice que los amargados pueden dejar de alcanzar la gracia de Dios. Así que dile al que está a tu lado, aguas con la amargura. Dice, pues estaban en amargura de alma,
cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo David? Se fortaleció en el Señor. O sea, David sabía que el único refugio donde él podía fortalecerse era en Dios. A pesar de que las circunstancias eran contrarias a lo que él quisiera ver, así pasa en nuestras vidas. Va a haber circunstancias, dices, yo quisiera, Dios, pues que no estoy en Cristo y tiene que ser diferente. Sí, pero a veces es necesaria la prueba para que Dios alumbre nuestro corazón. A veces Dios permite la prueba para alumbrar nuestro corazón y también nosotros podemos mirarlo a Él y conocerle y saber que Dios es refugio, que Dios es sanador, que Dios es... ¿Cómo sé que Dios provee? Porque Dios me llevó por necesidad, por escasez. Ahí aprendí que Dios provee, que es Jehová Jireh. ¿Cómo sé que Dios sana? Porque he estado también en cama enfermo, porque he pasado situaciones de enfermedad y he visto que Dios me ha sanado y ha sanado a mis hijos, ha sanado a mi esposa. ¿Cómo sé que Dios me da fuerza? Porque ha habido momentos donde Él ha permitido que me canse, que me agote, que me angustie, y Él ahí me ha fortalecido. O sea, Dios a veces permite eso para que le conozcamos más. Entonces, todo lo que estaba alrededor de David, imagínate David, si se hubiera quejado, como comúnmente hacemos. Si David se hubiera quejado, no, y eso que soy el rey, ¿para qué estoy aquí? Y luego, mira, Señor, te serví. Y empezamos con la queja. David no, David sabía que lo mejor que él podía hacer era refugiarse en el Señor, era fortalecerse en el Señor. Cuidado con darle lugar a la amargura, al resentimiento, a la queja y a todo eso que pueda venir a tu corazón. Mejor refúgiate en el Señor. Siguiente punto, anótalo por favor. David encontró en Dios su fortaleza. David encontró en Dios su fortaleza. Salmos 27, el versículo 1. Mira lo que dice, Salmo 27, el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza, di conmigo, es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 28, el versículo 7. Te estoy dando puros versículos para que los abraces por la fe. Salmo 28, el versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón. En él confió mi corazón, perdón. Y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico te alabaré. Pero mira cómo encontró en Dios su fortaleza. Otro versículo, por favor. Es Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, y luego dice, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este salmo es poderoso. Dios es mi amparo y mi fortaleza. David, me gusta un salmo y me gusta cuando oro a Dios, me gusta repetirlo. Cuando David encuentra, dice, bajo la sombra de tus alas yo estaré seguro. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Bajo la sombra. Fíjate cómo la relación de David con Dios. Dice, bajo la sombra de tus alas. Jesús hizo alusión a eso cuando subió al monte y dice que comenzó a llorar. ¿Y qué dijo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿No lo dice así? Dice, ¿cuántas veces los quise reunir como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisieron? Y luego de ahí pues viene una palabra tremenda y viene el ay, ¿no? Por decirlo así. Pero hermanos, debemos de encontrar en Dios nuestro refugio, nuestra fortaleza. Sí, Isaías, mira lo que dice el profeta Isaías 40. Isaías 40, el versículo 29 y el versículo 31. Versículo 29 y versículo 31. Él da esfuerzo al cansado. ¿Andas cansado? Por todo el día andas para arriba. Oye, ustedes son muy trabajadores. Gracias. Ustedes son muy trabajadores.
Usted desde que se levanta anda tras la chuleta, ¿verdad? Anda sobre la, dicen por ahí, ando sobre la idea. Y es bueno, hermanos, pues Dios honra, ¿verdad? Dice que en toda labor hay fruto. Y el que no trabaja, pues que no coma. Por eso hay que trabajar y te cansas, ¿verdad que sí? Yo conozco personas aquí que trabajan toda la semana y la verdad a veces hasta el domingo y tienen muy poco espacio para descansar. Ten cuidado. Esta semana subí un podcast de Viaja Ligero que habla acerca del burnout. Escúchalo. Es un mal que está pegando mucho. Se llama el síndrome del quemado por el exceso de trabajo y de estrés laboral. Y mucha gente así anda. Y andas cansado y como ya quemaste todos tus cartuchos, ya para las cosas espirituales a veces ya no tienes fuerza. Pero sabes, cuando tú vas al Señor, dice, Él da esfuerzo, Él da esfuerzo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero es Dios. Claro que no nos caería mal unas buenas vacaciones en Cancún, ¿verdad que sí? No nos caería mal un ratito con un coquito bien helado y luego que vengan y me digan, le muevo la panjita. Ándale, pues mueve la pancita, ¿verdad? Y que te hagan tus trencitas. O sea, qué padre. Pero sabes, a veces inclusive tomamos descansos. No sé si a alguien le ha pasado que tomamos descansos o vamos de vacaciones o tomamos espacios de relax y cuando regresas como que necesitas vacaciones de las vacaciones. ¿A quién le ha pasado eso? Que necesitas descanso del descanso, ¿verdad que sí? Por eso hay que ir al Señor. Hay que ir al Señor. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado. Y no solamente la física, sino también a veces estamos cansados emocionalmente. Decimos, oh, ya no quiero saber nada de esto. Ya no quiero saber nada de esta situación porque ya me tienes. Claro que aquí no lo dicen. Pero muchas veces, ¿verdad que sí le decimos a la persona, ya cállate, cállate, cállate? O sea, ya me tienes cansado, ya me tiene cansada esta situación. No cambia la situación, no mejora la situación. ¿Qué puedo hacer? Ve al Señor porque Él da esfuerzo al cansado. Ya estoy cansado de ti. Ya estoy cansado de ti. Y le decimos, ya estoy cansado, me voy a mi casa, me voy con mi mamá de donde nunca tuve que haber salido. Y el esposo, ¿qué le dice? Pues te pago el Uber o qué. Si quieres le llamo, no hay problema. Ya estoy cansado también, dice el hombre, ya estoy cansado de ti, siempre estás así con esas fachas. Llego y pareces doña Florinda. Ya estoy cansado de esta situación. Y yo también estoy cansada de tu frialdad y nada más estás sentado ahí. Claro que aquí no pasa, ¿verdad? Nada más estás sentado ahí picándole el control. Ah, no, ahora ya no es el control, ahora es el internet, ¿verdad? Ya estoy cansado de que estos muchachos también nada más están pegados y así vivimos ya. Estoy cansado. Pero el Señor te dice, Él da esfuerzo al cansado. Cansado no vas a lograr mucho. Físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, ¿también se llega uno a cansar? Sí. Pero es ahí donde tenemos que ir a Dios. David encontró su fuerza en el Señor. Por eso Dios dijo, Él es un hombre conforme a mi corazón. Wow. Versículo 31. Ya estoy cansado de la iglesia. No me lo reveló ni carne ni sangre, al tiro. Ya estoy cansado de la iglesia, ya no quiero ir a la iglesia. Ya estoy cansado. Pues ve al Señor, dice, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. También, ¿por qué no hay pastores que dicen, ya estoy cansado de la iglesia? Ya estoy cansado. Pero ahí dice,
Yo tengo que seguir esperando en Él. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Bueno, no le podemos quitar, para ahí hubiera dicho como los tigres. Para que entendió. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay mucho cansancio espiritual hoy en día en la iglesia, amados. Y al haber cansancio ya no quieren servir a Dios. Y dicen, quiero una pausa, quiero un break, quiero unas vacaciones espirituales. No, hermanos, es peligroso. Por eso el Señor dice, no, ven a mí todos los que están cansados. ¿No lo dijo así el Señor Jesús? Vengan, vengan, yo te haré descansar. Mi yugo es fácil. Fíjate, el yugo del Señor es fácil, así como sus mandamientos no son gravosos. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. ¿Ves cómo Jesús dice, sé que andan cansados? ¿Tú crees que Dios no conoce ese cansancio? El emocional, el mental, el espiritual, el físico, Dios lo conoce. Sí, pero Él dice, ven a mí. David sabía que el único lugar donde podía tomar fuerzas era con Dios. Claro, como te menciono, si tienes la oportunidad de relajarte un rato, pues qué padre, ¿verdad? Pero muchas veces no es eso, hermanos. Necesitamos ir a la fuente, que es el Señor. Dile al que está a tu lado, mira, estás tan cansado que te duermes. Ay, Dios. Y por último, Marcos, por favor. ¿Dónde está Marcos? Ya le voy a pegar el trago más para que se acabe. Y no se acaba, hermanos. David encontró en Dios la paz. David encontró en Dios la paz. Primero encontró su deleite en la palabra, encontró su refugio, encontró su fuerza y encontró, diga conmigo, paz. Ay, paz, cuánta paz necesitamos, hermanos, hoy en día. ¿Cuántos necesitan la paz de Dios? Yo normalmente, hermanos, por mi temperamento soy una persona muy inquieta. Y a veces yo me complico. Yo soy complicado, yo. Y a veces me desespero. Y me siento todo así como que Pero cuando miro al cielo, puedo entender que Dios me dice, tú necesitas la paz. No sé si te ha tocado platicar con personas que andan tan estresadas. Yo ando relajado hoy, no sé qué le echaron al té. Pero hay gente que vive tan estresada que no puede experimentar o caminar en la paz de Dios. Y el problema es que si no hay paz, pues va a haber conflictos, va a haber guerras internas, va a haber guerras en casa. Si sabes que lo ideal de Dios es que tú llegues a tu casa y tengas paz ahí. ¿Cuántos lo creen? Lo ideal de Dios es que tú llegues a tu casa y cierres la puerta y digas, qué paz tengo, ¿no? Paz no es ausencia de problemas, porque a veces confundimos eso. Paz es aún en medio de los problemas, paz aún en medio de las dificultades. Paz es decir, sé que Dios algo hará. Dios me dio su palabra. Sé que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. Y eso trae paz. ¿Cierto o no? Que llegues a tu trabajo y que a pesar de que tienes asuntos que atender y crecer el negocio, pero que digas, tengo paz, tengo paz.
Sé que Dios no me va a dejar así. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. No me dejó ayer, no me va a dejar ahora. Me ha ayudado en peores momentos y sé que me va a ayudar en este momento. ¿Cuántos dicen amén? Y que puedes decir: gracias por tu paz que sobrepasa a todo entendimiento. Sí, problemas con los hijos, pues eso nos ayuda a madurar. Pero a pesar de todo eso, que tú puedas decir: tengo paz. Sé que mis hijos están en los planes de Dios. Quizá nos desesperamos y quisiéramos que Dios obrara inmediatamente en nuestros hijos, y más sobre aquellos que se apartan de Dios, ¿verdad? O que andan en sus asuntos. Y dices: Dios, no, pero que tú dices: sé que Dios no me va a dejar. Sé que Dios va a cumplir su palabra. Y eso me da paz. David encontró la paz en el Señor. Que cuando llegas a este lugar, muchos llegan y como llegan tan cansados, tan atribulados, tan desgastados, no adoran a Dios, porque su mente está así, no se concentran en la palabra. De hecho, no reciben la palabra, y cuando salen dicen: pues ¿para qué sigo yendo a la iglesia si no recibo nada? Pues es que hay un conflicto interno, hay un conflicto acá en el corazón. Pero cuando vas a Dios y dices: Dios, te entrego este conflicto que estoy pasando, te entrego mis pensamientos que la verdad ya no puedo con ellos, y dame de tu bendita paz. Tú adoras aquí, llegas y adoras al Señor, derramas tu corazón delante de Dios. Hablábamos no recuerdo qué día, en el devocional, acerca de eso, de derramar el corazón. Es un término que ya no se usa dentro de la iglesia. La Biblia enseña: derrama tu corazón ante la presencia de Dios. Dice Jeremías: derrama tu corazón como agua ante la presencia de Dios. ¿Por qué no derramar nuestro corazón adorándole, deleitándonos en su palabra? Porque venimos todos perturbados, porque venimos todos Yo le digo a mi esposa, bueno, ya no se lo digo, pero comúnmente le decía el domingo: tú y yo hacemos la paz. How? Ok, yo le decía: en domingo no me regañes, no me pegues, tenme paciencia, ¿verdad? No te desesperes conmigo. Y así es, hermanos, nos despertamos el domingo y todo tranquilo. ¿Por qué? Porque vamos a adorar a Dios, vamos a hablar de la palabra, ¿verdad que sí? Y le digo, y aparte, hermanos, usted viene, cierto, no viene aquí para recibir una palabra. Imagínate si yo me subo todo con todos esos conflictos en mi mente. David infundía paz a su pueblo. Que la gente que hable contigo, que diga: oye, siento la paz cuando platico contigo, ¿verdad que sí? O que te busque el vecino: comadre, vamos a echar una platicadita porque mira que con usted, santa paz. ¿No le gustaría eso? Que digan: veo algo diferente en ti, algo diferente, no sé qué es, pero dicen por ahí: me transmites buenas vibras. Me transmites buenas. No, porque hay gente que cuando nada más las miras y hasta como chihuahueños, te tensan, ¿cierto o no? Ay Dios, cuando veo a alguien así digo: ay Dios santo, me hace falta la paz de Dios. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Fíjate el salmo: yo me acosté y dormí. Ese es el salmo favorito de muchos. Pisan, bueno, no que pisen, ¿verdad? Tocan la almohada y haga de cuenta que se desconectan de esta tierra, ¿verdad que sí? Yo de repente, sí, en las mañanas, en las madrugadas, de repente que escuché la otra vez y me levanto rápido, ¿verdad? Y le dije a mi esposa: ¡hey! Se escucha un ruido. No, mi esposa estaba en la santa paz. Ya después al día siguiente le digo, yo acá con el barrote y con el palo, y dije: a ver, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Otro gato. Mi esposa, yo a veces le digo a mi esposa: yo quisiera dormir así como tú, de verdad. Yo me acosté. Estoy aprendiendo, hasta eso.
de verdad, a descansar mi cabeza en la almohada. Obviamente que también ayuda una buena conciencia. Ese es otro asunto. Dormir con una buena conciencia ayuda mucho. Pero David decía: yo me acosté y dormí, y todavía despierto, porque tú en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. No, pero hermana, te enojas con él y le das la espalda. No, no hagas eso. No. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿No lo dice así la Biblia? En cuanto dependa. Esto es para sabios, hermano. ¿Cuántas veces, hermanos, perdemos la paz por eso también en las relaciones interpersonales? A veces la gente, somos raros y no nos gustan a veces cosas, o tomamos ciertas acciones y uno dice: bueno, pues ahora ¿qué trae el compadre? ¿No? ¿Y ahora por qué pone eso en el Face? ¿Qué le hice? Y quieres o no, te quita la paz. Por eso Jesús dijo: en cuanto dependa de ustedes, ay, yo no le voy a hablar al hermano, me cae mal. El pastor me cae gordo, que ni se me acerque, no le voy a hablar. Paz de Cristo, hermano. Paz de Cristo, hermana. Dile al que está a tu lado: paz del Señor. Dile paz, dile tranquila, bájale 2 rayitas. Paz. No le voy a hablar a mi familiar porque no me invitó a la carne asada. Pues hazte la tuya, hombre. A mí cuando no me invito, yo te veo que haces tus carnes asadas, yo no me ofendo. Pues yo me hago la mía. ¿Cuál es el problema? El asunto es que nadie me va a robar la paz. ¿Verdad que sí? Hay un canto, ¿verdad? La semana pasada cantamos mucho. Decía un canto, ¿verdad, viejito? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Cuántas veces el gozo y la paz te la roba cualquier cosa? Que perdió tu equipo, tranquilo, no pasa nada. Ellos siguen su vida común. ¿Verdad que sí? Si a veces te roba la paz que el encargado del trabajo, déjalo, pues es su trabajo. Como que ahí donde lo contrataron decía: hazle la vida imposible a todos. Y él firmó y digo: pues a lo mejor ese es su trabajo, hacerte la vida imposible. No sé, pues tú dile: pues está bien, hombre. ¿Sí me explico? Necesitamos la paz, hermano. Por eso andamos todos contracturados. Ay, me duele aquí, ay, me duele allá, ay, me duele acá. Como aquel que dice: doctor, me toco aquí, me duele. Me toco acá, me duele. Me toco aquí, me duele. Me toco acá, me duele. Pues es que le duele el dedo, señor. Ay, esos chistes que escuché de un pastor a lo mejor, ¿verdad? O sea, paz. ¿No lo dijo el Señor? Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como la da. El mundo encuentra su paz en cosas vanas, en cosas temporales, ¿cierto o no? Pero el Señor no nos da ese tipo de paz. Por eso David encontró en Dios esa paz. Y mira, para terminar, Salmo 85, el versículo 8. Salmo 85, el versículo 8. Recapitulando, David encontró su deleite en la palabra. David encontró su deleite en la palabra. Número 2, David encontró su refugio en el Señor. David encontró su fuerza en el Señor. Y David encontró su paz en el Señor. Por eso era el hombre conforme al corazón de Dios. Escucharé lo que hablará Jehová a Dios, porque hablará. ¿Qué quiere hablar Dios? Paz a su pueblo. Una palabra que traiga paz aún en medio del conflicto.
Dios lo que quiere es que tú salgas de este lugar y digas amén. Mira, vas a salir y el problema va a estar ahí en tu casa esperándote. Es más, hasta te va a echar confeti. Bienvenido. Ahí va a estar el problema. No se va a ir. La verdad, a veces llegamos y decimos: ay, Señor, por favor, Señor, ya que este hombre ya llegue yo y que esté con la Biblia bajo el brazo. Quisieras, y llegas y no al contrario. Llegas y está con las de cadetes de Cristo. Digo, de libertad. Y tú le dices: ay, Señor, ¿verdad? O sea, a veces así pasa. Pero en cambio cuando sales dices: bueno, Dios ya me dio una palabra. Como hoy, tengo que encontrar mi deleite en su palabra. Tengo que encontrar mi refugio en Él. Ay, está bien, aunque lo veas ahí, ay, está bien, déjame ir. Señor, tú eres mi refugio, así lo dice la Biblia. La paz. Señor, dame tu paz, porque yo le quiero dar, pero paz, aquel tremendo. Paz. Salmo 85:8, mira. Escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan. El mundo vive así, hermanos, en una completa locura, desesperados, sin Dios y sin esperanza. Por eso tenemos que seguir predicando la palabra. Pero el pueblo de Dios, y la gente va a decirle: ahora, ¿que no tienes tantos problemas? Sí los tengo, pero tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente no te va a entender, pues no necesitamos que lo entienda, pues al fin de cuentas no lo van a entender. Pero uno que ha experimentado la paz de Dios dice: no, yo me quedo con la paz. En los momentos más difíciles de mi vida, hermanos, ahí ha estado la paz de Dios. Donde a veces no hay una persona que te fortalezca, porque esto es algo cierto. A veces no va a haber alguien que te diga: ánimo, pastor, ánimo, hermano, ánimo, amiga, ánimo, amigo. No va a haber alguien. ¿Por qué? Pues no sé, pero Dios lo permite a veces. ¿Cierto o no? A veces nos frustramos y queremos que todos estén ahí. No siempre van a estar ahí, pero sí va a estar el Señor. Él, te aseguro que sí va a estar ahí. Y si tú le pides paz, Él te va a dar esa paz. Mira lo que dice el Salmo 119, el versículo 165. Salmo 119, 165. Este versículo cómo me gusta. Y me acuerdo del hermano Antonio, porque sé que él lo declara mucho. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Cuánta paz? ¿Cuánta? No poquita, porque Dios es un Dios abundante. Dice: mucha paz tienen, pero ¿quiénes? Los que aman tu ley, y no hay para ellos. Sabes, en la mañana meditaba, reflexionaba que a veces la gente te puede sonreír, pero detrás de esa sonrisa quisieran verte fracasado. La verdad, a veces la gente le gusta que estés bien, pero no mejor que ellos. Eso sin duda, Yo meditaba en eso porque algunas cosillas. Pero la Biblia dice: si yo amo la palabra, primero voy a tener paz, y segunda, no voy a tener tropiezo. Así la gente te diga: es que me están tirando malas vibras, pastor. Óigame, la Biblia dice: no hay para ellos tropiezo. ¿Estás conmigo? Pero ¿qué necesitamos? La paz de Dios. Es más, di conmigo: Señor Jesús, dame de tu preciosa paz. Fíjate, a veces tan sencillo es: Dios, dame de tu paz. Dios no está sordo. Nosotros en nuestra desesperación creemos, ¿verdad? Pero Dios no está sordo. Él inclina su oído. Y si tú estás atribulado, estás angustiado, dile: Dios, dame tu paz. Y Él te la va a dar. Así como te va a dar sabiduría, así como te va a dar descanso. Dios quiere que salgas de este lugar y salgas con paz. Y así, mira, te sientas y te avientas tu pollito, tu carnita asada, aunque no me invites. Pero que digas: gracias, Señor. ¿No? Gracias, Dios, porque no me dejas, y aún así, mira, aquí estás tú conmigo. Y termino con el Salmo 4, el versículo 8. Salmo 4, el versículo 8, terminamos. Ya lo había repetido, pero dice: en paz me acostaré
y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y al terminar el día, tú digas, está bien, hay conflictos. Sabes, muchas veces los conflictos los llevamos hasta nuestro reposo. Y al final de cuentas, ¿los solucionamos? ¿Los solucionamos? No los solucionamos. Por eso no lleves problemas a tu recámara. Que tu recámara sea tu lugar secreto para buscar a Dios y para estar con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, ¿sí o no? Y con el Señor. Mira. Y que este día tú puedas llegar a tu casa y decir amén, pues basta su día, su afán. ¿Para qué me afano? ¿Para qué me preocupo? Bueno, Dios, claro, voy a ser diligente y lo que esté de mi parte. Voy a poner lo que tenga que poner, actuar lo que tenga que actuar, cambiar lo que tenga que cambiar. Pero aún así, Señor, lo que yo no pueda hacer, voy a esperar en ti. Pero no voy a permitir que mi corazón se preocupe y viva atribulado. Voy a tener paz. Entonces, encuentra tu deleite en la palabra de Dios. Encuentra tu deleite en la palabra de Dios. Encuentra tu refugio en la presencia de Dios. Encuentra tu fuerza en el Señor y encuentra la paz en el Señor. Ponte de pie, por favor.